En comunicación permanente, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Gabriel. Vamos a seguir profundizando en esto, vamos a conversar con quien entiende muy bien el funcionamiento del panel de expertos, cómo funciona el alza de las tarifas, la ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, además presidenta de Evópolis, Gloria Huth. Muchísimas gracias, Gloria, por estar con nosotros y bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Gloria, por acompañarnos. Bueno, ¿cómo se ve hoy día desde otra posición, ¿no? Hoy día como presidenta de partido, pero además como ex ministra de Transportes, Sí. este aumento que ha determinado el panel de expertos del transporte público metropolitano, 20 pesos, aun cuando, según varios entendidos, seguimos muy lejos de la tarifa que debiera costar hoy día el boleto de metro, de bus acá en la región metropolitana, ¿o no? Sí, efectivamente el sistema de transporte público de Santiago tiene un subsidio que cubre más o menos la mitad del costo. Así que la tarifa real debería ser prácticamente el doble. Y por eso existe el panel de expertos, porque la tarea legal que ellos tienen es asegurar el equilibrio financiero del sistema, es decir, que con la recaudación más el subsidio, el sistema pueda funcionar y no producir más déficit que no esté financiado por ley con lo que se asigna en la ley de presupuesto. Y cuando eso se descompensa, entonces se revisa la situación y hay dos orígenes para el alza. Uno que es automático y que es un índice que responde a la variación del precio del dólar, el índice de la mano de obra y el IPC. Y ese se aplica directamente. Y además se miran las finanzas proyectadas del sistema. Si se proyecta un déficit, entonces se genera otra alza que corresponde a déficit. En este caso, solo corresponde al indexador hasta donde he podido leer, porque solamente tengo la resolución del panel, entonces no tengo el cuadro completo, pero lo que dice el panel es que aplica los componentes del indexador tarifario. Y eso es IPC, mano de obra, diésel, dólar, energía. Ya, Gloria, rápidamente en redes empiezan a circular ideas de que, bueno, hay que hacer algo, hay que ayudar a la gente con esta alza en las tarifas. ¿Hay algún espacio para que se pueda, por ejemplo, generar algún subsidio? Porque esto ya está subsidiado. En el fondo, me imagino que ya el Estado está haciendo un gran esfuerzo por mantener el equilibrio del sistema. ¿Se puede hacer algo contra esta alza de la tarifa? En la medida que, siempre el proceso es el siguiente: el panel se reúne cada 3 meses, analiza, proyecta el resultado final hasta diciembre del sistema y como su obligación es asegurar que las cuentas cierran bien, determina que haya o no alza. Eso se le comunica al ministro y el ministro tiene todavía espacio para decidir si aplica esa alza o no. Y para no aplicarla, tiene que entregarle antecedentes al panel que compensen la no aplicación, por ejemplo, y para eso necesita que Hacienda le apruebe recursos especiales. En el caso, por ejemplo, que a nosotros nos correspondió, esa es una de las alternativas. La otra es hacer gestión interna para ajustar costos y con eso financiar el potencial déficit que se podría producir. Así es que aquí falta todavía esa etapa, a pesar de que lo que estaba mirando es que está anunciada la fecha de aplicación, así que posiblemente el ministro ya entregó todos los antecedentes que podía tener. Pero la única forma de no aplicar la tarifa que determinan los expertos es que el ministro tenga otros recursos o argumentos con los cuales puede garantizar el equilibrio financiero. Y como digo, eso podría ser ajustes internos. Gloria Huth, y por otro lado, ¿cómo ve usted el fenómeno de la evasión? Aun cuando se aplican también las multas que pueden llegar hasta los 100.000 pesos en caso de reincidencia para quienes evaden el pago del transporte público, es un hecho de que hay mucha gente que sigue evadiendo, no alcanza, digamos, no es suficiente la fiscalización que se realiza, o faltan fiscalizadores, o falta tal vez una mano más firme en esta materia, porque claro, queda la sensación entre muchos, ¿no?, que los que pagan también le están subsidiando el transporte a aquellos que no pagan. Bueno, efectivamente, y la evasión ha aumentado. Lejos de reducirse, hubo mucho esfuerzo en que iba en una tendencia decreciente, después volvió a aumentar y ha costado mucho, está en el rango de algo así como 38-40%, entonces en promedio hay zonas que es mucho más. Y ese es un problema gravísimo, porque como decía antes, el sistema se financia con la recaudación por pasaje,
más lo que la ley de subsidio asigna y queda dentro de la ley de presupuesto. ¿Y qué hacer y acá? No hay más recursos que eso. En este caso, tendría que ser una medida que Hacienda defina posiblemente con desarrollo social, me imagino. Yo creo que es el ministro el más indicado para dar pasos a seguir. Pero si no hay más recursos, es muy difícil que se pueda cumplir con el equilibrio financiero que está obligado por ley y por eso el panel determina estos cambios en la tarifa. Desde su posición como exministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Huth, ¿hay algo más que se pueda hacer para reducir la evasión en el transporte público? Hay más medidas y lamentablemente, generalmente cuando hay alza de tarifa, la evasión aumenta por razones obvias. Así que uno podría usar algunos mecanismos de control con más tecnología. Una de las medidas que a mí por lo menos no me gustaba, pero que finalmente tuvimos que implementar y que es muy eficaz, son los torniquetes. Eso reduce muy sustantivamente la evasión. Pero todavía hay zonas donde los buses no los tienen. Y también está todavía el problema de pasajeros que suben por la puerta trasera, que no son pocos. Así que yo creo que claro, mecanismos con tecnología que permitan controlar, porque las cosas que permitían facilitar prácticamente están todas. Por ejemplo, el pago con el código QR que permite cargar la tarjeta sin tener que ir a un lugar físico, que ese era un impedimento importante. Mucha gente no tenía cómo cargar la tarjeta en su barrio, entonces tenía un impedimento real. Pero ahora eso está bastante resuelto. Hay muchos mecanismos de pago, muchas formas de resolver la carga de la tarjeta. El acceso, como digo, la facilitación para el pago ha avanzado mucho. Yo creo que la fiscalización, pero con medidas más eficaces, seguramente se podría lograr con tecnología, porque yo también doy fe que el Ministerio tiene recursos muy limitados para hacer físicamente esa fiscalización. Hay que ir con carabineros, sabemos que es difícil conseguir carabineros para que las personas realmente reaccionen, si no es muy difícil también que el fiscalizador solo en un bus pueda lograr un efecto. Así que es un problema muy complejo y la expectativa nuestra era que si mejoraba el sistema como realmente ha mejorado, las personas lo iban a valorar más, pero eso no ha ocurrido. Bueno, es que hay un incentivo perverso ahí de no pagar. Si yo veo todos los días sistemáticamente una persona que entra no paga y sigue viajando y no le pasa nada. Y también hay un tema de sentirse hasta tonto, pavo, de estar pagando si el de al lado no paga. Me imagino que eso también explica la evasión. Pero aparte de controlar la evasión, que es un gran problema y un saco sin fondo de nuestro sistema, ¿hay más espacio para reducir los costos pensando en controlar las tarifas? Hay expertos que dicen que hay un exceso de buses, por ejemplo, que después de la pandemia como que los buses se fueron quedando vacíos, que la gente se va mucho más habitualmente al metro. Entonces, no sé si hoy día el sistema está pensado para la necesidad real de la ciudad. Sí, esa es la teoría de Louis de Grange, que yo lo conozco muy bien y sé lo que piensa. Pero no, el sistema está dimensionado para los 2.700.000 o 600.000 pasajeros que tiene que movilizar diariamente. Y a veces se ven buses vacíos, pero es por razones obvias, porque los buses van en una dirección cargados de pasajeros, después tienen que volver con menos pasajeros, pero tienes que devolver el bus porque tienes que seguir haciendo el recorrido. Entonces, pero sí hay medidas de reducción y yo voy a poner un ejemplo. A nosotros nos tocó congelar la tarifa durante un tiempo largo y logramos cubrir el desbalance que se generaba por no aplicar las alzas haciendo gestión interna. Y de hecho no hay ningún arrastre por haber congelado la tarifa. Nosotros entregamos con un superávit de 1.409 millones. ¿Pero qué gestión interna, entonces, perdón, como para que nos quede claro? Que no sé si se reasigna, se trabaja distinto. ¿Qué es la gestión interna? Sí, reducción de costos, incentivos a una mayor demanda para subir la recaudación,
control de pago, pero más que nada era organización interna de los recursos para poder cubrir esos costos. Yo me acuerdo que hubo 3 ítems importantes que cubrimos con el presupuesto normal, no solo el congelamiento, también el transporte gratis en las elecciones, y había un tercer componente que también nos implicó un gasto adicional que no fue cubierto y lo logramos cubrir con el subsidio y la recaudación, es decir, con los recursos normales del sistema. Así que hay un elemento de gestión que yo creo que es importante también revisar. Sí. Más aún porque en el presupuesto de este año hay algo así como 70.000 millones adicionales que entraron al sistema a través de la ley de presupuesto. Entonces yo sí creo que se puede hacer una gestión para apretar los costos. Sí, y Gloria Huth, al finalizar, por lo menos mi última pregunta, no puedo dejar de preguntarle por la intervención política también de lo que está ocurriendo. A usted le correspondió hace ya casi 5 años como ministra de Transportes dar cuenta, ¿no?, de este aumento de 30 pesos en la tarifa del transporte que de alguna forma también terminó en lo que todos conocemos como el estallido social. ¿Cómo mira hoy lo que ha pasado con las tarifas del transporte público en ese contexto? Mire, créame que a ningún ministro de Transporte le gusta esa noticia. Uno sufre mucho dando esa noticia. Y espero que no tenga una consecuencia como la que vimos, porque ha sido dañino para todos. Si es que hubiera sido esa la única razón. Creemos que hay más razones que se han ido conociendo en el tiempo también. Pero esto tiene una incidencia muy fuerte como en las finanzas domésticas de las familias. Y se agrega al alza de la electricidad. Entonces, es una situación que yo creo que amerita que a través del Ministerio de Desarrollo Social se evalúe alguna forma de apoyo a las familias más vulnerables, porque no tienen más alternativas, además. Bien, pues Gloria Huth, le queremos agradecer. Vamos a ver cuál es la reacción. Obviamente para las personas se pone bien cuesta arriba porque no es la única alza, en este caso la tarifa del transporte público, que se suma a varias otras alzas que hemos tenido en este último mes y en este último año. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.